Muchas gracias. Agradezco Instituto por la invitación para este curso. Este curso, como ustedes ya habrán podido advertir en la capacitación anterior dirigida por el doctor Mas Camus, es un tema estrictamente especializado. El tema de saneamiento de la propiedad estatal ahora, en este último año, ha sufrido algunas modificaciones que están permitiendo agilizar ya el procedimiento de saneamiento propiamente hablando. Las instituciones vinculadas en este tipo de saneamiento son estrictamente la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y los registros públicos. El procedimiento de saneamiento culmina con la inscripción en los registros públicos. Si no, no estaríamos hablando de saneamiento. Tanto las personas naturales como las personas jurídicas de derecho privado realizan ese mismo procedimiento hasta lograr su inscripción en los registros públicos. Es importante el saneamiento de los bienes estatales, por ejemplo, para el desarrollo y lograr la finalidad que tiene el Estado, ¿no? De prestar los servicios públicos, digámoslo así, ¿no? Como por ejemplo el servicio hospitalario o implementar de parques, carreteras en una determinada sociedad, ¿no? En un determinado espacio. Eh, este tema yo quisiera desarrollarlo básicamente con la intervención de ustedes a través de las preguntas que quieran hacer, porque en realidad el procedimiento registral mucho va a depender de la información que reciba por parte del órgano sanador. Sea esto una institución pública, hablemos Dirección Regional de Educación, hablemos, digamos, el Ministerio del Interior a través de las policías nacionales o la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, cuando quieren sanear, por ejemplo, un espacio donde se ha edificado, donde se encuentra ya edificado un hospital o una posta médica, o finalmente por la propia Superintendencia Nacional de Bienes Estatales en todos aquellos bienes que no tienen propietario, ¿no? Sea esto un privado, un particular o una persona jurídica, o finalmente que correspondan dicha propiedad a las comunidades campesinas y a las comunidades nativas, ¿no? Eh, Dentro de la esfera registral no existe una unificación de criterios respecto a la calificación de los documentos que provienen de las instituciones que intentan sanear los predios, ¿no? Ha existido ciertas observaciones, por ejemplo, en un procedimiento de independización como consecuencia de una subdivisión de un área a través de una donación o de una compra-venta realizada por un particular a favor de una institución en particular, en donde el predio matriz, por ejemplo, estaba inscrito como predio rural, pero en la independización el órgano saneador señala que el predio es un predio urbano. Y en primera instancia, el registrador solicita que se adjunte el certificado de parámetros urbanísticos en donde que efectivamente acredite que esa fracción de terreno objeto de independización esté en una zona urbana, o al menos esté en una zona de expansión urbana, ¿no? Entonces, ese tipo de observaciones llegan finalmente al tribunal registral, y el tribunal registral eh, hace un proceso de calificación del título objeto de apelación, y tiene que sustentar del por qué se debe inscribir o finalmente del por qué no se debe inscribir y requerir alguna documentación adicional de corresponder. En este caso ya les adelanto que el Tribunal Registral ha revocado esa esquela de observación en donde que justamente los procedimientos de saneamiento tienen que cumplir esa finalidad. Es decir, los funcionarios públicos encargados del procedimiento saneador tendrán que agotar todos los mecanismos y solicitar todos los documentos necesarios para que efectivamente se logre el saneamiento y se publicite la situación real en los registros públicos del predio. Entonces, yo quisiera que ustedes participen eh, con algunas preguntas, porque entiendo que la mayoría de los participantes son profesionales independientes encargados justamente
en este tema del saneamiento y algunos de los profesionales están ejerciendo funciones en una institución pública, llámese gobierno local, gobierno regional o alguna institución que tenga este tipo de problemas, ¿no? Ahora último, hemos capacitado a la Policía Nacional y el problema no era necesariamente el tema logístico, sino el tema económico, uno, y el tema de la capacitación del personal, porque ustedes entenderán que hay algunas instituciones que adolecen de esos defectos y que es casi imposible delegarles ese tipo de funciones y cometen ciertos errores que finalmente hacen que ese predio no se sanee, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar este curso dando algunos alcances generales de cómo es el proceso de calificación por parte del registrador público. En primer lugar, hay que señalar que este procedimiento de saneamiento estatal estrictamente es un procedimiento administrativo, ¿ya? La ley 27.444, en su artículo 1, señala que son actos administrativos las declaraciones de las entidades que, en el marco de las normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Estos actos administrativos generan seguridad jurídica, es decir, la seguridad jurídica, hay que entenderlo bien, es inherente a un Estado de Derecho. Por ejemplo, si nosotros solicitamos un acto tan simple como solicitar una licencia de construcción a la municipalidad competente, sea distrital o provincial, la municipalidad nos dará o nos aprobará esta licencia de construcción porque previamente nosotros hemos adjuntado nuestro proyecto de edificación. Si nosotros en nuestro proyecto de edificación solicitamos y decimos que vamos a construir una construcción o una fábrica de 5 pisos y la municipalidad previamente efectúa la calificación o la evaluación técnica y la evaluación legal, nos da la licencia de construcción, entonces yo tengo el derecho de cumplir y de hacer construir mi edificación con ese mismo nivel solicitado, es decir, 5 pisos. No puede ocurrir en el transcurso, en el desarrollo de la construcción, que de repente la municipalidad me paralice la obra y me diga de la noche a la mañana que no, que ha habido un error en otorgarte la licencia de construcción o finalmente la norma ha sido cambiada y te vamos a paralizar la obra porque solamente está permitido en esta zona construir 3 pisos. Allí se estaría vulnerando la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no existiría esa garantía para el propietario inversor para que pueda construir sobre su predio una construcción que previamente ha cumplido en presentar con los requisitos exigidos por la misma municipalidad. ¿Ya? Entonces, dentro de la esfera de la calificación registral, ¿qué es lo que califica el registrador público? La calificación en este extremo, dentro de la esfera del registro público, es limitada. ¿Ya? No es que no exista una calificación, sí existe una calificación, pero esta calificación es limitada. El registrador público verifica la competencia del funcionario, eso creo que todos lo entendemos, que por ejemplo, si hablamos de una habilitación urbana, la municipalidad competente será pues la provincial, ¿no es cierto? También califica el registrador público la formalidad de la decisión administrativa, ¿no? Mediante resolución, por ejemplo, ¿no? En tema de saneamiento estatal, mucho se va a hablar del tema de la resolución que aprueba el procedimiento de saneamiento, tanto para la iniciación del procedimiento mismo, ¿no? Y hacer en función a eso, en donde que se va a solicitar las anotaciones preventivas de corresponder. Ahora, el registrador público también tiene que verificar si dicho acto es inscribible. No todo acto que realice el propietario de un bien, sea un propietario privado, sea el Estado, se inscribe. Por ejemplo, en el registro de propiedad de bienes muebles, en el registro de propiedad vehicular, hay un acto muy particular que se inscribe, que es el cambio de color de un vehículo menor, una motocicleta. Y un cambio de color no puede costar, por ejemplo, 300 soles, 500 soles,
es digamos, una suma irrisoria, entre paréntesis, ¿no? Pero sin embargo, eh, la fachada o el color de una institución o el cambio de color de la fachada de una institución es un acto inscribible. Por ejemplo, ahí, con este ejemplo yo les quiero demostrar de que hay algunos actos que sí se permiten en otros registros y hay otros actos que están debidamente preestablecidos en algunos registros que no se permiten, ¿no? Como por ejemplo el tema del cambio de color de una institución pública, ¿no? La adecuación del título con los antecedentes registrales, si es que este predio objeto de saneamiento tiene algún antecedente registral, que puede pertenecer, por ejemplo, a una institución pública, Estado, o finalmente que puede pertenecer a un particular, sea una persona natural, persona jurídica, de derecho privado, o finalmente una comunidad campesina o comunidad nativa. Ahora, no podrá evaluar los fundamentos de hecho de derecho que ha tenido la administración para emitir el acto administrativo y la regularidad interna del procedimiento administrativo en el cual se ha dictado. Esto hago tingencia a esta resolución del Tribunal Registral porque efectivamente cuando se adjuntan una declaración jurada, muchas veces los registradores observan el acto causal o califican el acto causal. En la declaración jurada, como ustedes saben, se tiene que consignar el documento o el instrumento en donde consta el derecho de propiedad, el titular de quién han adquirido en caso de corresponder el predio a un particular con la finalidad de acreditar el tracto sucesivo y otros datos más, ¿no? Como la fecha de la adquisición del bien inmueble. Pero, por ejemplo, en la declaración jurada señalan que yo he adquirido por una acta de donación celebrada por una comunidad campesina. Y según el Código Civil, ustedes saben que las donaciones eh, requieren de una formalidad mínima, ¿no? Para su validez, que es la elevación y escritura pública de dicho acto, ¿no? Entonces, el registrador en algún momento ha observado este tema, calificando ya el acto causal y diciéndole o indicándole que la donación por acta celebrada o otorgada por una comunidad campesina no es suficiente y por lo tanto efectúe las aclaraciones que corresponden. O adjunte el documento o finalmente lo formalice mediante una escritura pública y que naturalmente eso no va a ser posible subsanar en ese título, objeto de calificación, ya tendría que ser subsanado mediante la presentación de un título posterior. Cuando hablamos de la esfera registral, hay algunos conceptos que nosotros tenemos que manejar, ¿no? El tema de los bienes, por ejemplo, que vienen a ser derechos o cosas que integran el patrimonio de una persona o del Estado, ¿no? Hay una diferencia entre bienes muebles e inmuebles, ¿no? Que tienen que ver con la posibilidad de trasladarlo, ¿no? Si el predio es urbano, es decir, si está ubicado en una zona urbana o en una zona de expansión urbana. En este caso también podemos encontrar las famosas islas, en donde que un predio de propiedad del Estado, que está inscrito como predio rústico o predio rural, o predio eriazo finalmente, pero es mediterráneo dentro de una zona ya de expansión urbana consolidada. Entonces, ¿qué se requiere para eso? Para hacer un cambio de zonificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿es suficiente la declaración jurada del órgano senador? O finalmente puede adjuntar un certificado de zonificación, un certificado de parámetros urbanísticos, ¿no? Que son instrumentos idóneos para poder cambiar la naturaleza del bien. El predio extraurbano fuera de la urbe y que no se encuentra comprendido en los planes de expansión urbano. Tenemos así a los terrenos eriazos y predios rurales. El título de propiedad, dentro del título de propiedad, reglamento de inscripciones del registro de predios considera que son títulos de propiedad o instrumentos públicos a la escritura pública de proveniencia notarial o consular, el formulario registral que todavía se está utilizando para aquellos montos que no superan las 20 unidades, o sea, que las 20 UITs, ¿no es cierto? O los de origen administrativo, como son las resoluciones administrativas, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver. Y los de origen judicial, ¿no? Los partes judiciales, ¿no? Las sentencias particularmente, o las resoluciones que
solicitan las inscripciones de medidas cautelar de embargo. La partida registral. Bueno, la partida registral es la unidad de registro en el que consta el inscrito el o los derechos y los actos respecto de un bien. En esta partida registral necesariamente tendrá que publicitarse la titularidad del bien y de todos los actos que recaen sobre el mismo. Anteriormente, las inscripciones se plasmaban en tomos o fichas, ¿no? Ya estamos en tiempos modernos y las inscripciones ya se hacen en un sistema un poco más tecnológico avanzado que vienen a ser las partidas registrales, ¿no? Y el título archivado, que es el documento que sustenta la inscripción, ¿no? Por ejemplo, una compraventa a favor de una propiedad otorgada de un particular a favor del Estado, el título que dará mérito a la inscripción será la escritura pública de compraventa, ¿no? En un procedimiento de subdivisión de propiedad del Estado será pues los planos, las memorias descriptivas y la solicitud solicitud de modificación e independización con la firma legalizada por el funcionario competente, ¿no? Solicitando la inscripción de dicho acto. Hay dos formas de hacer una búsqueda catastral. Este tema de la búsqueda, el tema de la búsqueda dentro de los registros públicos de un determinado bien se puede hacer de dos formas. Por el nombre o por la ubicación del predio, ¿no? Entonces, se hace una búsqueda personal de la propiedad señalando el nombre de una institución o de un probable propietario dentro del sistema, o también se hace una búsqueda catastral adjuntando así el plano del predio, ¿no? El tema de las búsquedas catastrales trae como consecuencia un certificado de búsqueda catastral que en el tema del saneamiento de la propiedad estatal va a ser vinculante, ¿no? Es decir, si hoy día el área de catastro emite un certificado de información catastral corroborado con la firma del abogado certificador, esta va a ser vinculante y para que la institución también realice todo el procedimiento que corresponde a una inmatriculación. Entonces, ha habido casos en donde que ha habido errores en cuanto a la publicidad que ha otorgado registros públicos, en cuanto a si el predio estaba inscrito o no inscrito. Entonces, eso generaba una inseguridad jurídica y perjuicios, obviamente, a la institución saneadora, porque hay que entender que todo el procedimiento se generan gastos no solamente en recursos económicos, sino también en cuestiones de tiempo, ¿no? Ahora, el derecho de propiedad según el Código Civil define, ¿no? Como el derecho que tiene una persona de usar, gozar, disfrutar, eh, disponer y reivindicar, ¿no? El derecho de propiedad o el Código Civil en particular en tema de saneamiento de la propiedad estatal se aplica de manera supletoria, ¿ya? Claro, hay ciertas limitaciones que el Código Civil interpone, ¿no? Al derecho de propiedad, sea de un particular o sea del Estado. Por ejemplo, una edificación de una institución pública pues no puede vulnerar los certificados de parámetros urbanísticos. Eso sería contradictorio, ¿no? El propio Estado vulnerando las propias reglas o normas emitidas por el propio Estado, ¿no? Ahora, el objetivo de las normas de saneamiento especial es simplificar o reducir la rigurosidad eh, dentro de la calificación registral. Claro, esta no tiene que desnaturalizarse, como ya les he indicado, ¿no? ¿Cuál es el objetivo o por qué se hace este tipo o por qué se ha expedido este tipo de normas especiales? Para proteger el interés colectivo. Entonces, el Estado no se somete a las normas y a los procedimientos previstos para la regularización de la propiedad de los bienes de las personas privadas, naturales o jurídicas, sino que crea ad hoc otros que se caracterizan por su agilidad y rapidez. O sea, es un régimen especial. Ha habido mucho cuestionamiento de parte de los especialistas en temas de derechos reales y particularmente el derecho económico, porque ellos consideran que se le estaría favoreciendo al Estado, perjudicando así a los particulares, ¿no? Ya vamos a ver más adelante una sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, interpuesta una acción de inconstitucional por el Colegio de Notarios de San Martín, que pedía que se declare la inconstitucionalidad de la ley 29.151, ¿no?
Entonces, ¿qué aspectos también califica el registrador? Y ha sido ya esto también corroborado respecto a la función que realiza el funcionario público en un procedimiento de saneamiento, ¿no? Dice que el Decreto Supremo 130-2001, ojo, que a la fecha se está presentando todavía el procedimiento especial de saneamiento con este decreto supremo, señalaba que atribuye competencia a las entidades estatales para generar procedimientos administrativos de saneamiento. Entonces, convierte a sus funcionarios en sus instructores. Por ende, cada acto procedimental que se genere al interior de dicho procedimiento está revestido de la formalidad de acto administrativo. ¿Ya? Ahora, en la primera etapa de saneamiento tenemos, por ejemplo, en un proceso de inmatriculación, el tema de la publicación, ¿no? Que es el procedimiento que a través de esta se inicia el procedimiento propiamente del saneamiento estatal, ¿no? Este tema de la publicación es materia de calificación por los registradores públicos, quienes exigen que se adjunte una copia de la publicación en el Diario Oficial El Peruano, y otro de mayor circulación. Esto con la anterior ley, ¿no? Que es, perdón, con el anterior reglamento, que es el Decreto Supremo 130, que señalaba que para efectos de publicidad será necesario que se publicite el saneamiento en el Diario Oficial El Peruano y uno de mayor circulación. Para mí esto no tenía sentido. ¿Por qué? Porque el objetivo de la publicidad es justamente la conocibilidad. Entonces, si con la expedición del Diario Oficial del Peruano ya se logra eso, para mí era innecesario, y para muchos compañeros de trabajo era innecesario que también se haga una publicación en el diario de mayor circulación. Es más, este término de mayor circulación ha sido materia de cuestionamiento en la esfera de registros públicos porque el mismo tribunal señaló en algún momento que se debería o que en esta publicación que se hace en un diario regional debería ser de alcance a todas las provincias de la región, tenía que comprender a todas las provincias de una región, cosa que estaba en contra de lo que decía el mismo Decreto Supremo 130, porque eso no decía, sino decía en uno de mayor circulación. Pero el que diga de mayor circulación no significa que tenía que llegar a todas las provincias de la región, ¿no? Y ahorita esto ha sido modificado, como ya les he dicho, es requisito sí que se haga una publicación, sea este en el Diario Oficial El Peruano u otro de mayor circulación, pero sí es obligatorio que también la publicación se haga en la página web del portal institucional. Claro, va a haber ciertas excepciones, por ejemplo, que como ustedes saben, no toda municipalidad tiene un portal web, ¿no? No tiene una página web. Podemos hablar de una comunidad que está ubicada en una zona de extrema pobreza, de repente, un distrito lejano, digámoslo así, de Andahuaylas, Grau, Chalhuanca, no sé, de repente me atrevo a decir a algunos distritos del mismo Juliaca Puno, qué sé yo, ¿no? Que no, todavía no han sido debidamente implementados una página web, pero que esta se puede subsanar a través de una declaración jurada señalando que a la fecha no cuentan con ese mecanismo para hacer la publicación. Yo tengo mis propias críticas respecto de por qué se exige una copia simple de la publicación del Diario Oficial del Peruano y finalmente la página web. En algún momento yo sugerí que únicamente que en la misma declaración jurada o en algún documento adicional se señale la fecha y el día de la publicación, porque toda institución pública tiene acceso a las publicaciones del Diario Oficial del Peruano. Ahora, sabemos que el Diario Oficial del Peruano tiene su portal web y está ahí debidamente publicado por fechas y por meses. Entonces, eh, considero que este requisito para mí sería innecesario porque existen otros mecanismos para corroborar que efectivamente se hizo la publicación. ¿Ya? Ahora, muchos me dirán, no, pero es para que el registrador se le facilite el procedimiento de calificación y para que tenga a la mano y verifique que efectivamente en la publicación se haga una descripción correcta y adecuada del predio objeto de saneamiento, ¿no? Pero igual, entrando a la página web, le hago clic y me lo bajo
la información y lo imprimo, la página donde que consta la publicación, ¿no? Es más, acá no se pide que que se adjunte este documento en copia certificada, simplemente se pide que se adjunte en copia simple, ¿no? Respecto a este tema de la publicación, ha habido también otras observaciones referidas a la publicación misma que ya les he indicado, que ya lo he aclarado, y las que tienen que ver con el contenido de la misma, ¿no? Por ejemplo, en el contenido, la observación es más frecuente es la incongruencia de la información que se consigna en el diario, sea este diario oficial del peruano, y los documentos técnicos que se acompañan. Por ejemplo, en la memoria descriptiva dice, ¿no? Centro educativo del centro poblado de Pacucha, ubicado en el distrito de Pacucha, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac. Pero en la publicación dice centro educativo del sector de Pacucha, ¿no? De la provincia de Andahuaylas, distrito, provincia de Andahuaylas y departamento de Andahuaylas. Entonces, allí hay una incongruencia, ¿no? Entonces, eso es materia de observación y lamentablemente no podría ser subsanado mediante otro documento que no sea una nueva publicación. Pero recuerden, la publicación tiene que ser de fecha anterior o igual, anterior básicamente, anterior a la fecha de solicitud de inscripción de ese procedimiento de saneamiento. Entonces, este título que ha sido objeto de observación por la incongruencia de la información señalada en el diario oficial del peruano contra la información técnica señalada en la memoria descriptiva o el plano, va a ser lamentablemente tachada por caducidad porque es insubsanable. Y así ya lo ha dicho el Tribunal Registral. Ahora, con el decreto legislativo 1439, que ha sido publicado en el peruano en el 2018, noviembre, se modifica el artículo 3 de la ley 21.151, que es la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Básicamente, este decreto legislativo hace una diferencia para mí innecesaria. Y también creo que el doctor Mas así lo considera y todos los compañeros del Sistema Nacional de Abastecimientos señalan lo mismo, porque en realidad para mí es innecesario, porque dentro del sistema registral ya existe, o existe, mejor dicho, un registro de propiedad inmueble. Y dentro del registro de propiedad inmueble está propiamente hablando el registro de predios. Y lo que se inscribe ahí es básicamente el derecho de propiedad y se incorporan predios, ¿no? Y dentro de esos predios o dentro de ese predio ya inmatriculado, los segundos actos, que pueden ser declaratorias de fábrica, que pueden ser actos de demoliciones, numeraciones, cambio de jurisdicción, cambio de titularidad de dominio, etcétera, ¿no? Entonces, se queda con la 29.151 los predios sin construcción que permanecen a cargo de la SP. ¿Y cuáles son esos predios, no? Los terrenos, áreas de playa, islas y otros de dominio privado y de dominio público que tiene como titular al Estado o cualquier entidad pública. Y pasan bajo la rectoría de la Dirección General de Abastecimientos, Superintendencia Nacional de Abastecimientos, los predios con construcción, edificaciones, que están a cargo, como ya lo dijimos, de la Superintendencia Nacional de Abastecimientos. Estos incluyen al terreno sobre los cuales han sido construidos. A estos bienes se les denomina como bienes inmuebles. Asimismo, han pasado bajo la rectoría de la Dirección General de Abastecimientos todos los bienes muebles, ¿no? De todas las instituciones, ¿no? Entonces, esto ha generado digamos, no un resentimiento, pero sí una molestia dentro del sector del Sistema Nacional de Abastecimiento, porque finalmente todo el trabajo lo realizan los funcionarios de dicha institución o finalmente las instituciones. Pero digamos que los éxitos o los logros se lo llevarían el Ministerio de Economía, pero yo no lo veo así, sino es un tema simplemente de ordenamiento, de mejor administración de los recursos del Estado, esto como consecuencia de un suceso que ha ocurrido por medio de los medios de comunicación, en donde aparentemente los bienes del Estado estarían siendo
digamos, mal administrados, ¿no? No custodiados, o finalmente las instituciones alquilaban ciertos bienes de manera con un arrendamiento o con un justiprecio eh, muy elevado, ¿no? Ha sido un caso sonado, por ejemplo, el alquiler del local institucional de la SUNAR, del local principal, que se ha caído este procedimiento de alquiler porque justamente se hizo una denuncia pública de que se estaría pagando un monto excesivo para este tema, ¿no? Entonces se ha quedado en la nada, el local institucional finalmente no se logró alquilar, o ese local no se logró alquilar, nos hemos quedado en la misma institución y felizmente, entre comillas digo, eh, no se necesita por el momento una oficina que comprenda una mayor cantidad de trabajadores. Lamentablemente por esta pandemia ha hecho que nosotros tengamos que trabajar desde casa y solo el 40% del personal tenga que hacer el trabajo físico presencial. Entonces yo creo que este tema de la tecnología o del trabajo remoto ha venido para quedarse. Entonces, de acá a un futuro, tengan la seguridad de que ya no va a ser necesario o de vital importancia la adquisición o el alquiler de otras infraestructuras para que sean, digamos, acomodados el personal y puedan realizar su trabajo del día a día, ¿no? ¿Qué busca con esto el MEF? Estandarización de procedimientos, tanto en el uso de los edificios como en su disposición y toma de decisiones de las instituciones, como el tema de alquileres. ¿Qué consecuencias trae en las demandas de prescripción adquisitiva? Por ejemplo, cuando un particular va a demandar un predio con una edificación, se tendrá que interponer ante la Dirección General de Abastecimientos, el MEF, ¿no es cierto? Será dirigida contra dicha institución. Y si se trata de una prescripción adquisitiva de un terreno sin construcción, se tendrá que interponer ante la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? En cuanto a las transferencias, se necesitará la aprobación de terrenos de la SBN y de edificaciones de la Dirección General de Abastecimientos. Entonces, son estas consecuencias básicas que hemos encontrado como consecuencia de este decreto legislativo 1439. ¿Cuál es la clasificación de los bienes del Estado según la SBN y según el Código Civil y la propia Constitución? Tenemos bienes del Estado de dominio público y bienes de dominio privado. Entre estos dos hay ciertas diferencias, pero tienen una única finalidad: el fin social. El fin social, una finalidad social, una finalidad de servicio público. La ley 29.618, que ha salido en noviembre del 2010, establece la presunción de que el Estado es poseedor de los bienes inmuebles de su propiedad y declara la imprescriptibilidad de los bienes inmuebles de dominio privado. ¿Ya? Al respecto, vamos a comentar una sentencia que ha salido el año pasado, antes de que se entre en pandemia, en noviembre del 2019, en noviembre, septiembre del 2019, perdón, en septiembre del 2019, que es la sentencia 014-2015, que es una acción de inconstitucionalidad promovida por el Colegio de Notarios de San Martín. Voy a hacer una mención breve de cómo ha sucedido este tema, ¿no? Finalmente, dentro del Tribunal Constitucional ha habido ciertos cuestionamientos que merece ser resaltado para conocimiento de ustedes y que también entiendan que dentro de un órgano como el Tribunal Constitucional a veces no existe un buen criterio para hacer una calificación de una demanda, ¿no? Por ejemplo, el doctor Blume Fortini, el doctor Fernando Costa señalaban en primer momento de que el Colegio de Notarios de San Martín no era la institución o la entidad competente para interponer este tipo de demandas. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que la institución o el colegio profesional competente o el idóneo era el colegio de abogados y no el colegio de notarios, ¿no? ¿Por qué? Por un tema de especialidad, de pericia, de conocimiento, ¿no? Al considerar que los abogados somos más expertos en el tema, de la inconstitucionalidad o el tema
de la constitucionalidad básicamente de las normas, ¿no? O del estudio de la constitución política, cosa que no es cierto, porque el Colegio de Notarios, ¿por quiénes está conformado? En su mayoría, por abogados, y los abogados son conocedores del derecho, ¿no es cierto? Entonces, para mí era sorprendente ver el, 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 el pronunciamiento del doctor y compañía en este extremo, ¿no? Que se cuestionaba que el Colegio de Notarios no tenía esa pericia, esa expertise para poder interponer una demanda de inconstitucional. Finalmente se aprobó o se aceptó la demanda y rescatado algunos aspectos relevantes, ¿no? Por ejemplo, señala respecto a los bienes de dominio que son aquellos que están destinados a un uso público, por ejemplo, parques, playas, carreteras, ¿no? Es un bien destinado a un servicio público, son aquellos que sirven de soporte para la prestación de un servicio público como oficinas, instituciones, como SUNAR, hospitales, comisarías. Una cosa es uso y otra cosa es servicio, ¿no? Uso, lo que nosotros a diario lo hacemos, ¿no? Parques, calles, playas, ¿no? Y lo que nosotros no podemos entrar con la libertad que quisiéramos y no lo usamos a diario de manera permanente, continua, entre comillas, son aquellas bienes destinados a un servicio público, por ejemplo, el local institucional, como la SUNAR, los hospitales, las comisarías, etc. Y los bienes de dominio público tienen tres características, ¿no? Señala ya, ratifica lo que anteriormente ya se conocía por la misma doctrina y por el mismo Tribunal Constitucional, que son inembargables, son inalienables y son imprescriptibles. Aquí no hay vuelta que dar. Ningún parque es objeto de prescripción, ningún carretera es objeto de prescripción, ¿ya? Ni mucho menos objeto de transferencia, salvo desafectaciones o salvo algunas acciones procedimentales que son de estricto cumplimiento por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales o por los gobiernos locales o por los gobiernos regionales para que puedan disponer, ¿no?, de estos bienes, ¿no? Ahora, ¿qué son los bienes de dominio privado? Señala que son todos aquellos que no es de dominio público, es decir, que no está destinado al uso y servicio público. La doctrina en general señala que estos tienen tres características. Son embargables, se pueden disponer o vender, eso es cierto, y son prescriptibles, pero eso era antes de noviembre de 2010, cuando se publica la ley 29.618. ¿Ya? Hasta ahí creo que estamos claros. Si una persona, sea natural o jurídica, demanda una prescripción adquisitiva de dominio, esta tendrá que acreditar que su prescripción adquisitiva de dominio ya surgió efecto hasta antes de noviembre del 2010, ¿no? Como ustedes saben, la forma de adquirir por prescripción adquisitiva es vía notarial o vía judicial. Vía notarial de aquellos predios que se encuentran en una zona urbana o en zonas de expansión urbana, ¿no es cierto? Entonces, donde el notario va a poder hacer todo el procedimiento al amparo de la ley 27333 de indagación, tomará las declaraciones de los testigos mayores de 25 años, exigirá una documentación que acredite que efectivamente el señor ha actuado a título de como propietario, ¿no? Por ejemplo, tenemos el servicios de agua, pago del autoavalúo, pago de agua, luz, etcétera, ¿no? Y algunos documentos que, naturalmente, seguramente para mayor seguridad, el notario público exigirá. Los bienes de dominio público y privado están destinados a obtener un fin social. Este es el argumento principal del Tribunal Constitucional, ¿ya? La propiedad privada y los bienes de dominio privado son iguales. Entonces, sí es posible prohibir prescripción de dominio privado y no se viola el principio de igualdad. Ojo, el principio de igualdad. En este tema hay un párrafo que no lo he transcrito, pero señala que el tema del principio de igualdad se exige cuando se trata de iguales, es decir, persona privada versus persona privada, se exige que ambos tengan el trato igualitario, ¿ya? Pero no se puede hablar de un principio de igualdad cuando se habla de dos personas diferentes. En este caso, Estado, porque es una persona jurídica de derecho público, y una persona privada. No se vulnera el derecho de igualdad. Por lo tanto, lo que predomina, en este caso por la finalidad social, vendría a ser el derecho del Estado. El artículo 73 de la Constitución señala de manera expresa que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. No excluye su aplicación a los bienes de dominio privado,
debido a que este artículo no goza de expresiones como solo o únicamente. Por lo tanto, no se ha asumido declaración sobre los bienes de dominio privado. Acá se hace una interpretación literal, ¿no? Los abogados somos especialistas en esto, porque cuando no hacemos un análisis, digamos, de la norma, o no buscamos la finalidad de la norma, llegamos a esto, ¿no? Que se hace una interpretación literal. Entonces, el artículo 73, ¿qué dice básicamente? Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles, pero no habla de bienes de dominio privado. Entonces, por lo tanto, según la doctrina, los estudiosos de materia civil señalan, como no está estipulado, entonces son objeto de prescripción. Y antes de la ley que estamos ahorita analizando, así se entendía. ¿Ya? Entonces, esto ya ha sido corregido. Entonces, no hay, digamos, fundamento a la fecha para que alguien diga lo contrario. El demandante Colegio Voluntario de San Martín hace referencia y lo hace propio en el Tribunal Constitucional de la sentencia 06 del 97, que es una acción de inconstitucionalidad, sobre, o en el cual indicaba que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, deduciéndose de ello que no gozan de aquellas inmunidades los bienes que conforman el patrimonio privado del Estado. Se aparta el Tribunal Constitucional de esta misma sentencia, señalando que ello no puede ser interpretado en el sentido de que se excluya la posibilidad de que se introduzca la protección de esta clase de bienes, dominio privado, por medio de la legislación ordinaria. Es decir, una legislación ordinaria sí puede señalar que son imprescriptibles como lo ha hecho. Además señala que los bienes del Estado no utilizados potencialmente se podrán utilizar para la planificación del desarrollo urbano o productivo o la simple conservación de los espacios naturales, entre otras actividades. Justifica la no posesión, ¿ya?, del Estado, porque ustedes entenderán que el Estado pues, no puede ocupar toda la extensión de la propiedad que comprende el Estado peruano, ¿no? Eso es imposible. Es por eso que esas fracciones de terreno, que son muchas extensiones, están siendo invadidas por traficantes de terreno o por personas que realmente necesitan un espacio para hacer vivienda, ¿no? Entonces, ese es el fundamento, o los fundamentos básicos que hemos rescatado de esta sentencia del Tribunal Constitucional respecto del por qué no es inconstitucional esta ley 29.618. Una vez expedida esta sentencia del Tribunal Constitucional, ha habido pues algunas críticas, como es natural, ¿no? Señalan que el Tribunal Constitucional a través de esta sentencia beneficia en demasía al Estado, en el sentido de que no castiga o no lo castiga ante el no uso eficiente de sus bienes y ante la no defensa de sus bienes durante más de 10 años. Es el plazo para poder prescribir o para que una persona pueda solicitar que se declare propietario por el transcurso del tiempo. Permite que el Estado tenga patrimonio no utilizado y tampoco permite que sea utilizado por los particulares. O sea, no como ni dejo comer, ¿no? Entonces, en conclusión, los edificios que están bajo competencia del MED, la dirección, bajo la rectoría de la Dirección General de Abastecimientos, en donde la SBN ya no podrá intervenir y aprobar las transferencias de estos inmuebles, edificios. Los terrenos sin construcción siguen bajo competencia de la SBN. Finalmente, el TC ya falló sobre la imprescriptibilidad de los bienes privados y lo declaró constitucional la ley 29.618. No hay vuelta que dar. Al respecto, antes de la expedición de esta ley que salió, perdón, de esta sentencia del Tribunal Constitucional que salió en 2019, ya el Poder Judicial había realizado un pleno jurisdiccional nacional en materia civil y procesal civil en el 2016, que efectivamente señala y hace una aplicación temporal de esta norma. Finalmente, el Poder Judicial, dada esta norma, y esta no debería, o finalmente la inconstitucionalidad no podría ser resuelta por el Poder Judicial, por la justicia ordinaria, sino por la constitucional, ellos interpretan y dicen que puede declararse la prescripción de dominio sobre bienes de dominio privado del Estado si es que antes de la entrada en vigencia de la ley número de 1618 el poseedor ya ha cumplido con los requisitos necesarios para acceder a la prescripción, ¿ya? Hasta ahí creo que estamos claros. Entonces, sí procede la prescripción adquisitiva
pero de todo aquel bien o poseedor que ya haya adquirido hasta antes de la dación de la ley 29.618. ¿Y qué pasaría si nosotros ahorita, recibimos en registros públicos, me refiero, una escritura pública o una declaración de propiedad por prescripción adquisitiva, un acta emitida por notario? ¿Le observaríamos o no le observaríamos? ¿Ustedes qué opinan? Ya hay un pleno del Tribunal Registral y que finalmente se ha convertido en un precedente de observancia obligatoria que salió en 2012. Y señala que no corresponde a las instancias registrales, por ser de exclusiva responsabilidad del notario, evaluar la aplicación o inaplicación de la ley 29.618, hecha por el citado profesional dentro de un procedimiento no contencioso de prescripción adquisitiva de propiedad. Ya existe ya un precedente y este precedente es de cumplimiento obligatorio por la primera instancia. O sea, nosotros no podemos observar este documento, no podemos hacer una observación o calificar el fondo de este procedimiento. Calificamos la formalidad, calificamos si este acto es inscribible o no es inscribible y si el notario es competente o no es competente. Y me refiero básicamente al distrito notarial, ¿no? La provincia 1, y lo otro es si el notario está prescribiendo un bien rural, no es competente, ustedes saben, sino que esto se tiene que tramitar ante el Poder Judicial, o finalmente que el notario sí esté prescribiendo un predio rural en zona de expansión urbana. Y si es así, tendrá que adjuntar adicionalmente al acta de declaración de prescripción adquisitiva un certificado de parámetros urbanísticos, un certificado de zonificación. ¿Ya? Dentro del saneamiento estatal hay ciertas normas que rigen o regulan este procedimiento, ¿no? Tenemos la ley 29.151, su texto ordenado salió en 2019, el decreto supremo 008-2001 que viene a ser el reglamento, ¿no? Que hace pocos meses ha salido, la ley número 29.618, que es la ley de imprescriptibilidad, y algunas directivas, ¿no? Si ustedes entran a la página web de la Superintendencia de Bienes Nacionales, ahí van a encontrar todas las directivas para cada acto que se realiza, ¿no? Servidumbres, compras, ventas, el tema de la expropiación, por ejemplo, tiene su propia directiva, ¿no? Con la 1192. Y las normas generales, la Constitución Política y el Código Civil de manera supletoria, ¿no? ¿Cómo podemos entender al Sistema Nacional de Bienes Estatales? Se entiende como un conjunto de organismos, normas y garantías. ¿Cuáles son los organismos que conforman el Sistema Nacional de Abastecimientos? En primer lugar, tendremos que señalar que la Superintendencia de Bienes Nacionales es el ente rector. ¿Ya? Es el ente rector. Dentro de esas también están comprendidas el gobierno o entidades del gobierno nacional, como es el Poder Ejecutivo, ¿no? Los ministerios propiamente hablando, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, las Cortes Superiores, Cortes Supremas, ¿no? Los juzgados especializados que también cuentan con espacios de terreno que han adquirido bajo donación, bajo compra-venta y sobre ellas tienen una infraestructura levantada, ¿no? Organismos autónomos, ¿no? Que así lo señala o lo declara la misma Constitución Política. Ahí tenemos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al Registro Nacional de Identificación Civil, al Ministerio Público, tenemos a la Contraloría General de la República, a la Defensoría del Pueblo, etcétera, ¿no? El gobierno regional y local, el gobierno regional con funciones transferidas, el gobierno regional con las funciones transferidas, los gobiernos regionales sin funciones transferidas para sus bienes privados, y los gobiernos locales estrictamente para sus bienes privados. Las empresas estatales, ¿no? Las empresas estatales de derecho público y las empresas municipales. ¿Qué temas se tocan o qué actos tienen que ser verificados o analizados dentro del procedimiento de saneamiento estatal por parte de la institución? Tienen que evaluar la posesión, la propiedad, la titularidad de los predios, tienen que hacer una ubicación de los predios, tienen que ver si estos predios son de dominio público, si estos predios son de dominio privado estatal, y cuáles son las competencias, básicamente. Vamos a desarrollar
uno a uno estos puntos. Primero, la posesión. La posesión, según el Código Civil, es el uso, goce y disfrute, ¿no? Y que lo define como el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. No dice de todos, sino de uno o más poderes. Lo que no puede hacer un poseedor es disponer y reivindicar. Disponer y reivindicar. Un poseedor puede ser con justo título un arrendador, ¿no? Un arrendador que está mediante un contrato de alquiler. La transferencia de propiedad entrega, está sustentada en el artículo 900 y 901 del Código Civil. Se presume que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad, según la ley 29618, los cuales pueden estar inscritos o no. La posesión habilita las acciones de saneamiento técnico legal, particularmente para un procedimiento de inmatriculación, ¿ya? Para un procedimiento de inmatriculación. La propiedad comprende el suelo y subsuelo. En este tema hay ciertas limitaciones ya que hemos señalado. Por ejemplo, no se puede construir, para una persona privada, no puede hacer construcciones fuera de los parámetros urbanísticos. Uno, y también hay casos regulados por normas especiales. Por ejemplo, si ustedes han viajado al Cusco, cuando están descendiendo en el avión, ustedes van a ver que el aeropuerto está en pleno centro de la ciudad del Cusco, ¿ya? Y alrededor hay edificaciones, pero estas edificaciones no son, pues, 12 pisos, 20 pisos, 30 pisos, como aquí en Lima, porque la legislación aeronáutica les impide hacer ciertas construcciones hasta un máximo, ¿no? De 5 pisos, 6 pisos, hasta 8 pisos, ¿no? Porque justamente ahí está instalado el aeropuerto y dentro del derecho aeronáutico esto perjudicaría el normal funcionamiento de los aeropuertos. Obviamente, la finalidad es, pues, evitar algunos accidentes que pudiesen ocurrir si es que no se cumpliese con estas limitaciones, ¿no? No incluye recursos naturales, yacimientos y restos arqueológicos, porque estos son bienes de dominio público de la nación. Creo que en este tema lo tenemos todo claro. Ustedes recordarán que en 2004-2005, la familia Zabaleta, la ciudad del Cusco, interpuso un proceso judicial de reivindicación sobre la ciudadela de Machu Picchu, señalando que ellos contaban con un derecho de propiedad, y ciertamente sí contaban con un derecho de propiedad. Si ustedes revisan la sentencia que ha salido el año 2018-2019, si no me equivoco, no hace referencia si esto es un bien público, un bien privado, si esto pertenece al Estado, no. Simplemente se enfoca en el caso concreto del tema de la reivindicación, y ellos señalan que dicho predio, que estaban discutiendo 22.000 hectáreas de una indemnización de 150 millones de dólares por perjuicios generados por dicha ocupación por parte del Estado, señala básicamente que esta parte, esta fracción de los 22.000 hectáreas habría sido expropiada en los años 70 al 80. ¿Ya? Había sido expropiada, y eso ha sido el fundamento. O sea, tantos años se han demorado para que señalen eso. Claro, el procedimiento dentro del fuero judicial no depende de la intención, sino depende de las herramientas que los propios abogados de las partes litigantes van a interponer, ¿no? Hay ciertas acciones legales que no facilitan el procedimiento en sí, ¿no? Hay entrampamientos, nulidades, etcétera, ¿no? Algunas acciones legales, y que finalmente han pasado, ¿cuánto? Más de 10 años, más de 15 años, ¿no? Para que se saque una resolución y se decida por fin que Machu Picchu corresponde o es propiedad del Estado peruano. Los atributos de la propiedad son plenas y absolutas: usar, disfrutar, disponer y reivindicar, con las limitaciones que ya hemos establecido, ¿no? Las obligaciones de las entidades: defensa y recuperación judicial y extrajudicial. En cuanto a la titularidad de los predios, hace una clasificación en 3 partes, ¿no? Predios que tienen titulares privados, naturales o jurídicas, empresas me refiero, que están sujetas a un régimen legal del derecho común, ejercicio pleno y libre de sus atributos de la propiedad, y los predios cuyos titulares son las comunidades campesinas y las comunidades nativas, ¿no? Que tienen un régimen legal especial garantista y son imprescriptibles. Acá, por ejemplo,
Me llama la atención porque digamos, la disconformidad de una gran parte de los especialistas en derecho civil al cuestionar que los bienes del Estado eh, deben ser considerados o deben ser prescribibles, pero no cuestionan el tema de las comunidades campesinas. Y con eso no quiero yo cuestionar el tema en sí, la ley de las comunidades campesinas, sino lo que yo quiero señalarle es que por una ley ordinaria o por una legislación especial se pueden establecer ciertas excepciones y ciertos candados. Y así lo ha hecho la ley de comunidades campesinas. Son imprescriptibles, ¿no es cierto? ¿Y por qué no los bienes estatales? Ahora, si ustedes van a una comunidad campesina, ustedes van a encontrar que tienen extensiones grandes de terrenos. Y la comunidad campesina las posee la comunidad campesina, pero nadie critica eso. Pero tienen que criticar, sí, cuando salió la ley de imprescriptibilidad, porque efectivamente, pues ahí está, digamos, secundado por los traficantes de terreno y muchas empresas también se prestan para eso, ¿no? Y me refiero a empresas constructoras, a empresas de saneamiento, que a la vez asesoran a las instituciones públicas y también a la vez asesoran a la contraparte, a los invasores, a los poseedores informales, ¿ya? Y los predios estatales, que en el ejercicio de los predios estatales propiamente, que tienen el ejercicio de sus atributos y está delimitado por las normas de derecho público, son imprescriptibles. Los de dominio público son inembargables. Los de dominio privado sí se pueden embargar. Por ejemplo, tenemos un caso en Andahuelas que fue muy sonado, y que también habían ciertos comentarios de algunos colegas de dicha provincia y que cuestionaban que no, ¿cómo es posible que se embarguen los predios? Un vehículo de la municipalidad. Era un caso de un pago de derechos eh, remunerativos generados por laudos arbitrales, a los trabajadores de dicha municipalidad, del distrito de Talavera, y el juez determinó, ajustándose a derecho, los embargó. Entonces ha habido un cuestionamiento por parte de los representantes de la municipalidad por desconocimiento. Hay que reconocer que muchas de las servidores públicos de las instituciones, incluidos registros públicos, tenemos un gran defecto, ¿no? De que no estamos a la vanguardia del conocimiento de algunas normas o no estamos, digamos, debidamente eh, capacitados para hacer algunas interpretaciones de algunas normas, ¿no? Esto ha sido criticado, como ya les dije, dentro de esa provincia y dicha región, en donde que me invitaron a hacer un conversatorio respecto a ese tema. Naturaleza del predio. Tenemos predios urbanos, ya lo hemos indicado, predios rústicos. Los urbanos son lo que están en zona urbana o en zona de expansión urbana para el crecimiento de la ciudad. Hemos hablado ya de las islas. Eso sucede en predios privados y en predios estatales, ¿no? Lo único que hay que hacer es el cambio de la zonificación o finalmente el cambio de la habilitación urbana de oficio en particulares, y en predios estatales simplemente hay que solicitar este tema el cambio de jurisdicción a través de los requisitos preestablecidos en el reglamento de la 2950. Los predios rústicos serían sos, rural, agrícolas de pastoreo y forestales. Ahora, registros públicos colabora o se solidariza, digámoslo así, entre comillas, o una de los requisitos que exige ahora para evitar que se incorporen predios eriazos o rurales, exige la presentación de ciertos requisitos. El Tribunal Registral ha emitido este precedente de observancia obligatoria que señala que cuando se ve inmatricular un predio rural en zona no catastrada, en mérito al artículo 2018 del Código Civil, e indicar en el asiento la naturaleza de acuerdo al artículo 19, inciso A del reglamento de inscripciones, se requiere adicionalmente a los requisitos previstos en este último reglamento que la naturaleza del predio sea acreditada mediante documento expedido ya sea con FOPRI o por el gobierno regional, en el sentido de que el predio tiene uso agrícola. Dicho requisito no se requiere cuando se trata de predio rural ubicado en zona catastrada. Modificado, o aquí ha habido una modificación
del precedente del Pleno, que también era presente de observancia obligatoria, aprobada en el Pleno 166 del 2016. Hacen esta adición, ya porque la gran pregunta era, ¿a quién le vamos a pedir? Y si registros públicos estaba en la obligación de pedir ese documento, pero el gran problema era a quién. Entonces se ha determinado ya, o se ha aclarado este tema y se tiene que cursar un oficio a COFOPRI o finalmente al gobierno regional y ellos serán quienes nos digan si este predio es rural y tiene un destino agrícola, ¿ya? Para cautelar el tema de la propiedad estatal. Doctor Russell, Sí. eh, hubo un participante que levantó la mano. No sé si podría participar o pasamos para unos minutos más. Unos minutos más, vamos al descanso y después del descanso Correcto, lo atendemos, ¿ya? correcto, correcto, doctor. Sobre este mismo tema, también en un plenario del Tribunal Registral señala que procede inmatricular predios seriados a favor de terceros siempre que se acredite eh, el dominio que ha sido transferido por el Estado de acuerdo a los procedimientos establecidos por las normas en la materia. Es decir, los predios seriazos no se inscriben si es que no se acredita que el transferente ha sido el Estado. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Los predios seriaces no se inscriben si es que no se acredita que el transferente ha sido el Estado. Si es que alguien me adjunta a mí una escritura pública, sea esto una compra-venta, tendrá que intervenir necesariamente el Estado representado por la institución, sea en este caso gobierno regional, porque tiene facultades transferidas, ¿cierto? Caso Arequipa, ya caso el Callao, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que uno tiene que tener para poder determinar si un predio es público o no es público, o de dominio público? Titularidad del Estado o cualquier entidad pública. Que tenga un uso o servicio público. Y que ésta se rige por el derecho público, que se fundamenta en su norma legal, o en una norma legal. Las consecuencias, reitero, es inalienable, imprescriptible, inembargable. Se ejerce todos los atributos de la propiedad común, enajenables, venta, permuta, susceptibles de embargo, imprescriptibles. Nos referimos a los predios de dominio privado. Pueden ser transferibles, pueden ser embargables, ¿no? Transferibles podemos hablar mediante una compraventa, mediante una permuta, etcétera, ¿no? Pero sí o sí son imprescriptibles. Cuando hablamos de propiedad particular, tenemos que hablar que su destino es conveniente a sus intereses privados, en armonía con el bien común y dentro de los límites legales. Así lo establece el artículo 70 de la Constitución Política del Estado. En cambio, la propiedad estatal tiene como destino, o tiene el destino conforme a sus competencias y fines institucionales. Y obviamente hay un interés público. En conclusión, ¿cuál es el ámbito? Los predios de dominio público y de dominio privado de titularidad estatal. Ojo, son administrados o el órgano competente para el procedimiento de saneamiento es la SBN de terrenos sin construcción y terrenos con construcción, la Dirección General de Abastecimientos Medios. ¿Qué inmuebles no comprenden? Los inmuebles adquiridos con cargo de fondos públicos, los adquiridos por donación. En este tema la donación ya está encargado el MED, todo el procedimiento. Los que cuentan con edificaciones destinadas al cumplimiento de fines institucionales, ya lo hemos dicho, tales como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, los cuales se encuentran en el Sistema Nacional de Abastecimientos. ¿Cuáles son los sujetos vinculados? Entidades del gobierno nacional, regional y local. ¿Cuál es el nivel de relación? Respeta autonomías y competencias sobre temas especiales. ¿Quién ejerce la rectoría? La SBN. ¿Qué tipo de reglas establecen? Establecen garantías, principios y reglas específicas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Acá se aplica el principio de especialidad, ¿ya? El principio de especialidad. Son las 9:00 y yo les pediría un descanso, por favor, para continuar con la segunda parte.
Bien, continuamos entonces. Falta poco. Yo le pediría a la persona que ha levantado la mano para que pueda intervenir. Terminamos estas 2 o 4 diapositivas. Vamos a hacer de manera rápida y después vamos a entrar a conversar y yo les voy a trasladar algunas preguntas que han hecho respecto de algunas observaciones que son frecuentes en los registros públicos, ¿no? Respecto al tema de la publicidad, respecto al tema de las declaraciones juradas, respecto al tema de las superposiciones, si se aplica o no se aplican las tolerancias, y otras más que seguramente ustedes tendrán allí en la mano. Entonces vamos a avanzar este temita así rápido, ¿ya? Entonces, como señalábamos, el tema del Sistema Nacional de Bienes Estatales es un conjunto de organismos, normas y principios. Dentro de los principios, tenemos a la primacía de la ley, entendida como un tema de antinomia. Generalmente se presenta cuando existen dos normas para un mismo caso. ¿Cuál de estas se prefiere? Naturalmente, como ustedes ya saben, se va a preferir siempre por un tema de especialidad, el tema de la ley 29.151 y su reglamento, ¿no? Frente, como por ejemplo, a lo establecido en el reglamento de inscripciones del registro de predios. Ojo, reglamento, no ley, reglamento. Cuando se exige de manera, digamos, caprichosa algunos requisitos que están destinados para personas eh, que no son el Estado, ¿no? Personas naturales y personas jurídicas que no son el Estado, ¿no? Por ejemplo, como ya les había adelantado, el tema de la valorización de una declaratoria de fábrica y la fecha de culminación. ¿Cuál es el objetivo? Hasta ahorita no me lo han indicado. Les adelanté que yo también en un inicio, de manera automática, hacíamos ese tipo de observaciones y que en el desarrollo ya de los transcurso de los años de nuestra experiencia nos hemos percatado de que hay algunos requisitos que innecesariamente o no, que no están avalados por la ley especial, nosotros exigimos, ¿no? Entonces, 1000 veces se va a preferir el tema de la ley 29.151. Ahora, en la ley 29.151 las reglas están claras, los documentos que se deben presentar a registros públicos están claras, como por ejemplo en una inmatriculación, ¿no es cierto? Tenemos la declaración jurada que solicita la anotación preventiva. Uno, tenemos la declaración jurada del verificador, ¿no? Del verificador catastral, del profesional responsable, que hace que su declaración o que el expediente o el documento técnico es acorde a la realidad, ¿no? Tenemos que se adjuntan los instrumentos técnicos, el plano de ubicación, localización perimétrico, más la memoria descriptiva, las publicaciones, que ya les he dicho que yo tengo una observación en ese extremo, eh, que puede ser la copia simple de la publicación en el diario oficial del peruano o la copia simple de un diario de mayor circulación, ¿no? De la región donde está ubicado el predio objeto de saneamiento y la copia simple de la publicación de la página web. Más requisitos que estos no se pueden exigir. Por lo tanto, acá, con este ejemplo, les señalo que lo que se prefiere es la ley especial, ¿ya? Permanencia del dominio del Estado, ya lo hemos dicho, que es, el dominio del Estado es permanente, es continuo, no se interrumpe, ¿ya? No se interrumpe por algunos factores externos. La supervisión permanente a cargo de la SBN, ¿no? Si se está cumpliendo con el uso asignado, si se está cumpliendo, digamos, en cuestiones de cesión de uso, de afectación de uso, con el destino, la finalidad por la cual se le ha otorgado dicho derecho, ¿no? Y una de las garantías en cuestiones de transferencia de propiedad, esta siempre tiene que ser onerosa, ¿ya? Onerosa, tiene que ser, no se admite la donación, no se admite la donación, salvo cuando el Estado las recepciona, pero no cuando las transfiere. Y 1000 veces se va a preferir por venta de subasta, siendo la excepción en forma directa. La venta por subasta, ¿por qué? Porque va a existir mayor probabilidad de postores, ¿no? Ustedes saben que un proceso de subasta pública se pone un monto mínimo y seguramente habrán 2, 3 o 4 postores que harán la puja y uno dirá, pues no, yo
pago el monto que tú me estás proponiendo, y el segundo postor dirá, pues no, yo te pago más, etcétera, ¿no? Entonces es mucho más rentable, entre comillas, para recaudar fondos a favor del Estado. Y la transparencia de los procedimientos. Esto es una garantía o un principio inherente a toda la administración pública, la transparencia en todo el procedimiento que se realiza. Acá hay un cuadrito en donde que detalla más o menos la condición del predio, el órgano competente, el ámbito y la disposición normativa. Ya no lo voy a señalar, ya ustedes lo tienen, voy a hacer referencia solamente a tres condiciones del predio, como es el del público, el responsable del uso o servicio público, la SBN o la Dirección General de Abastecimientos, terrenos, edificaciones o ámbito es nacional, ¿no? En cuestiones de ámbito privado, que puede ser de la SBN, Dirección General de Abastecimientos, o también puede estar a cargo del gobierno regional con competencias transferidas, y aparte de la entidad pública propietaria, ¿no? Por ejemplo, las transferencias, los gobiernos regionales que cuentan contra competencias transferidas son Tacna, Lambayeque, San Martín, Amazonas, Arequipa, Tumbes y Callao. Ahora, alcance nacional y comprendidos en proyectos de interés nacional. Nuestra es una legislación especial, proyectos de inversión, por ejemplo, la Superintendencia de Bienes Nacionales y una entidad pública titular del bien o responsables del proyecto. Su ámbito es nacional. Y en temas de propiedad municipal, la municipal, provincial o distrital, ¿no? Su ámbito es local. ¿Cuáles son los actos y actuaciones que realiza la SBN? Los actos que realiza la Superintendencia de Bienes Nacionales son las adquisiciones, la administración de los bienes, la disposición de los bienes, ventas, administración, alquileres, etc. El tema de las adquisiciones, compras, ventas, recepción de donaciones, por ejemplo, el tema de las habilitaciones urbanas y el registro, ¿no? La incorporación en los registros públicos y en el SINAVIT. ¿Qué actuaciones realiza? La SBN realiza estrictamente de manera permanente la supervisión, ¿no? De estos bienes y su cumplimiento de las finalidades, ¿no? O el uso que se le está dando. ¿Qué actos sobre bienes estatales son de trascendencia real? No todos tienen una trascendencia real. Tenemos el procedimiento de adquisición, administración y disposición, como ya lo hemos señalado, por ejemplo, la dación en pago, el decomiso, la primera ejecución de dominio, el tema de la reversión, el tema de la asunción de titularidad. En temas de administración tenemos el usufructo, el arrendamiento, la servidumbre común, la servidumbre especial. Dentro de la servidumbre común, el Estado puede actuar como predominante, preosirviente, la afectación en uso, la cesión en uso, el comodato. Y en el tema de disposición tenemos la transferencia interestatal, ¿no? Dos instituciones pueden actuar mediante la permuta, por ejemplo, o puede haber una transferencia directa a favor de un particular, ¿no? O mediante subasta pública. La constitución del derecho de superficie, ya lo hemos dicho, la permuta interestatal, o también con un particular, que no habría ningún problema. Actos sobre bienes estatales sin trascendencia real, el ingreso, la incorporación o el acto de registro en el SINAVIT, ¿no? Que es el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales, ¿no? En donde se incorpora un predio estatal, derechos, cargas y gravámenes, y se le asigna un código único SINAVIT CUS. Este CUS no era materia de observación, es decir, en la declaración jurada tiene que incorporarse ya este CUS, ¿ya? Pero el hecho o esta circunstancia no era materia de observación por los registradores públicos. No era hasta que finalmente, en una conversación que estuvo justamente con el doctor Mascamus, él nos indicaba que sí era necesario y está dentro de las competencias y es obligación de las instituciones saneadoras consignar el CUS, porque el CUS dentro del trámite interno se inicia o se le asigna desde el inicio del procedimiento. Desde el inicio del procedimiento. ¿Ya? Entonces, con este CUS se identifica plenamente el objeto o el bien objeto de saneamiento, propiamente hablando. ¿Ya? Y las actuaciones de supervisión, que es atribución excluida del ente rector para vigilar finalidad o uso asignado, acto administrativo o jurídico,
y debido procedimiento. Ejecución de acciones de custodia, defensa y recuperación a cargo de la SBN. ¿Qué es el SINAVIP? Es un sistema de información nacional de bienes estatales, es un registro administrativo, contiene información de derechos y polígonos, contiene derechos reales a favor de entidades, empleo de particulares, es un acto de registro, de incorporación o actualización de datos, es un registro definitivo y provisional, como ya les he dicho, empieza desde el inicio. Las entidades están obligadas a remitir información en un plazo de 10 días desde que queda firme la resolución o contrato. Y la información de concesiones. Respecto a que las entidades están obligadas a remitir información, también alcanza a los registros públicos, porque según el reglamento, el TUO del reglamento aprobado ahora último en 2021, la 008, señala que una vez que el predio se incorpore a los registros públicos tendrá la obligación de remitir la inscripción al SINAVIP, ¿ya? Pero todavía no se ha regulado cómo va a ser esto. Entonces, la Superintendencia de Bienes Nacionales todavía no ha implementado el mecanismo o la forma como se tiene que hacer esto. Y por ahora, sí se ratifica que todas las instituciones saneadoras están en la obligación de remitir dentro de este plazo de 10 días toda la información o la culminación del procedimiento de saneamiento, es decir, la constancia de inscripción o la declaración de que efectivamente se ha inscrito el bien en los registros públicos. ¿Qué documentos emite el SINAVIP? Bueno, emite la constancia de predio registrado, información sobre el dominio o administración, el certificado digital de búsqueda catastral, información gráfica del predio registrado en el SINAVIP. Este es de acceso gratuito. Cualquier persona natural puede acceder a la página web y hacer una búsqueda, ¿ya? Órgano de revisión de la propiedad estatal. Es un organismo que resuelve, por ejemplo, conflictos entre entidades, incluye controversias por cierre o correlación de partidas cuando existen duplicidad de partidas, por ejemplo, o superposiciones. Resuelve oposición que formulen las entidades en el procedimiento especial de saneamiento. Por ejemplo, el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, quiere sanear un área determinado, pero sin embargo, hace 10, 15, 20 años, este área estaba bajo la rectoría del Ministerio de Educación, a la Dirección Regional de Educación, y le ha cedido sin ningún documento formal, simplemente le prestó para que se puedan hacer de manera temporal una comisaría. Pasó el tiempo y la comisaría pretende hacer el saneamiento de este predio a su favor y la Dirección Regional de Educación se opone. Conflictos en la identificación y reserva de predios del Estado, conflictos en la identificación, calificación y declaración en las condiciones de los predios del Estado o levantamiento. ¿Qué nos resuelve la ORPE o la Oficina Revisora del Estado? Actos sobre bienes estatales expedidos por entidades en el ejercicio de su competencia, actos denegatorios emanados dentro de los procedimientos regulares ejecutados por las entidades, discrepancias que surgen en procesos de formalización y titulación, conflictos en que se discuten derechos emanados de las concesiones, conflictos por demarcación territorial y otros regulados por norma expresa. ¿Ya? Entonces, con este tema, y perdónenme la rapidez con la que estoy haciendo, o he terminado este tema del SINAVIP, vamos a pasar a algunas intervenciones de algunos de los participantes y también algunas aclaraciones que ustedes quieran respecto a este tema. Sí, doctor, gracias. El señor Vilca había levantado la mano. Por favor, active su micrófono. Luego levantó la mano Juan José Yuncor y Beatriz Rivera, por lo pronto. Empezamos con el señor Vilca. ¿Se encuentra, por favor? Active el micrófono. Sí, Adelante, lo buenas escuchamos. noches. Buenas Ah, noches, doctor. señorita, ¿cómo está? Adelante. ¿Cómo está? Profesor, yo tengo tres preguntas. Principalmente, bueno, una pregunta está relacionada, pero no quiero saber qué se entiende dentro de esta regulación y gestión de los bienes estatales, qué se entiende por fin social, porque mucho se habla del fin social, ¿no? Sin embargo, ¿qué se entiende y cuál es su aplicación en el tema de la gestión justamente inmobiliaria? Eso es número uno. Segundo,
¿Qué sucede? Bueno, para hablar del tema de la división que hay actualmente entre bienes inmuebles y lo que son predios regulados por la DGA y por el Sistema Nacional de Bienes Estatales, hay bastante que debatir y hablar, pero que no es materia de mi consulta. Pero sin embargo, tomando en consideración justamente este nuevo enfoque que se ha dado con el tema de esta nueva regulación, la segunda pregunta es, ¿qué se entiende por permanencia de dominio del Estado? ¿No? Entiendo que usted manifestó de que se refiere a que no se interrumpe por los factores externos. Yo repregunto porque la permanencia del dominio del Estado entiendo que está referido a otra situación, ¿no? Y no porque se interrumpa por factores externos, y me gustaría que profundice esto. Con respecto a la tercera pregunta, está referida justamente a la primera de dominio que usted habló al comienzo. ¿Qué sucede? Porque anteriormente, cuando se estableció todo este sistema de bienes estatales, se dio en el año 2001 el Decreto Supremo 154/2001-EF, que regulaba, que era el Reglamento General de Procedimientos Administrativos de Bienes Estatales. Este Decreto Supremo, a la par, estuvo regulado por el tema del saneamiento del Decreto Supremo 130, derogado ya hace poco, ¿no? Sin embargo, para la primera de dominio establecía que los bienes del Estado, decía, las entidades públicas indicaban de que podían adquirir la inscripción de la primera de dominio aun cuando no contaban con ningún título comprobatorio de dominio. Entonces, sin embargo, a pesar que el procedimiento establecía muy parecido al tema de la 130, porque era el decreto supremo, posteriormente lo que sucedió fue de que el decreto supremo 130 indicó que los bienes, la primera de dominio, se inscribían a nombre del Estado representado por las entidades, ¿no? Y registros públicos lo inscribía en el rubro de dominio, ¿no? Tenemos muchas fichas que aparecen inscritas en ese entonces, ahora cintos electrónicos, que aparecen en el rubro C, y Estado representado por Ministerio de Educación, Estado representado por Ministerio de Agricultura, y lo inscriben en el asiento de dominio. Si retornamos nuevamente a este Decreto Supremo 154, vemos pues que no tenía ningún respaldo de ningún título comprobatorio de dominio, y sin embargo se inscribía en el rubro C. Actualmente, con el paso de los tiempos, esta norma ha sido dejada sin efecto porque cuando nació el Decreto Supremo de la Ley 29151, pues reguló e indicó, ya no se refería a ningún título comprobatorio de dominio, sino se refería de que si tenían defectos, entonces se inscribía en nombre del Estado y esto iba en el rubro de cargas y gravamen. La pregunta es, en la actualidad, ese título archivado no tiene ningún respaldo a nivel de título de dominio, sino una declaración jurada donde indica soy posesionario porque así se inscribía, ¿no? Y está válidamente inscrito. Debió inscribirse como Estado representado por la entidad. No se hizo. En la actualidad no se puede pedir la rectificación. ¿Por qué? Porque en la actualidad, con el Decreto Supremo actual del año 2021 y con el año 2008, pues al solicitar la rectificación, el registrador va a ver que no hay ningún respaldo de ningún título de dominio. Sin embargo, válidamente estuvo bien inscrito en su momento por las normas aplicables en ese entonces. La consulta es, ¿quiere decir que está bien inscrito tal como la entidad se inscribió? Porque ahora no puedo rectificar a nombre del Estado. Esa es la consulta. Gracias. Bien, por lo que usted es abogada. ¿Sí? ¿Me equivoco? ¿Ingeniero, abogado? Bien, vamos a empezar por lo último. Básicamente lo que he entendido es que la inscripción que se efectuó es a nombre del Estado y en afectación en uso a nombre de la institución o la institución saneadora. Esa es la pregunta, ¿verdad?
pero finalmente la institución o el órgano sancionador ahora quiere solicitar la rectificación de dicha titularidad y no lo puede hacer. Entonces lo que quedaría es gestionar ya dentro del mismo sistema o a través del sistema nacional, el sistema de bienes nacionales, que se le dé la titularidad, o sea, que se le otorgue la titularidad. ¿Por qué? Porque efectivamente, al margen de las normas ya que se ha señalado, la 130 fue la última y que conglomeró y que aperturó que todas las instituciones públicas realicen todo el procedimiento especial para poder sanear sus predios. Y finalmente este decreto supremo 130 constituyó el reglamento del procedimiento especial señalado en la 29.151, señalaba esos supuestos que usted acaba de señalar. Si no existe un documento o este documento, pero sí existe posesión, o este documento adolece de un defecto y que no es suficiente para poder por sí solo inscribirlo en registros públicos, la inscripción efectivamente se hace a nombre del Estado y no se inscribe en el asiento C. Erróneamente, y eso hay que reconocerlo, en registros públicos se hizo la inscripción en el rubro C, que es la titularidad de dominio, cosa que no debía ser, sino se tenía que inscribir en el rubro D. Entonces, lo que corresponde es hacer una rectificación de oficio o a solicitud de parte y que se cambie del rubro en un asiento siguiente y que se traslade dicha anotación al rubro de conforme corresponde, porque así lo dice el decreto supremo y la 29.151. Ahora, respecto al tema de qué se entiende por fin social, en realidad el término es muy amplio y podemos entenderlo de acuerdo al servicio que presta. Por ejemplo, un parque tiene una finalidad social, ¿no? Dentro de la sociedad, por ejemplo, ¿no? Para el descanso, por ejemplo, de la misma población, para realizar algunas actividades deportivas, para hacer algunas actividades de ocio, de esparcimiento, tiene su finalidad social. Dentro de, hablamos de carreteras, por ejemplo, tiene una finalidad social que es de interconexión de las ciudades. Esa es su finalidad social, de que mantenga el Estado peruano interconectado a través de estas vías de comunicación, ¿no? En un establecimiento de dominio privado, un hospital, tiene una finalidad social, que es la atención, por ejemplo, hospitalaria o el acceso de toda aquella persona a un servicio de salud o una atención médica. Tiene su finalidad social, que es diferente a un servicio que se presta por una institución privada, una clínica, por ejemplo. Eh, ¿Por qué? Porque su finalidad es lucrativa, es adicionalmente lucrativa al servicio que también ellos están realizando. Sin embargo, en el Estado no tiene esa finalidad lucrativa, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre un servicio que presta, digamos, una entidad privada en cuestiones de salud y una entidad pública en cuestiones de salud, ¿no? Empezando por ahí, el tema de la atención de salud pública es gratuita, ¿no? Se hace un pago simbólico, digámoslo así, de algunos servicios para costear los recursos para que se puedan autosostener, digámoslo así, ¿no? Pero su finalidad no es lucrativa, ¿no? Entonces, allí está la diferencia que yo encuentro respecto a la finalidad social, ¿ya? Ahora, respecto a las garantías que he hecho mención, respecto al tema de la permanencia, claro, el artículo 7 señala, ¿no? Permanencia del dominio del Estado sobre los bienes inmuebles cuyas competencias para su administración y disposición hayan sido o sean transferidas a las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Yo no entiendo esta parte, ¿por qué? Porque su administración es permanente, su goce o disfrute por parte de la entidad estatal es permanente, es continua, no se interrumpe por algún factor externo, ¿no? Salvo alguna desafectación de un bien público, por ejemplo, un parque, eh, que de repente ya no es apto para este tipo de servicio, ¿no? Y finalmente se tendrá que desafectar y convertirse en un bien de dominio privado o adjudicarse finalmente a otra institución para que se pueda realizar alguna actividad acorde, digamos, a la extensión de dicho predio, ¿no?
Hay que recordar que hay muchos parques que han sido aportados en habilitaciones urbanas. Es más, hay asentamientos humanos y posesiones informales que a la fecha son pequeñas ciudades y que han dejado espacios libres como espacios libres para que en ahí se pueda asentar un colegio, una posta médica o un parque, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar que esas zonas están ya reservadas para un parque, pero como no están regularizadas, no han corrido con la suerte de la incorporación de este predio, no han sido objeto de saneamiento por COFOPRI, o finalmente no han adquirido mediante la prescripción adquisitiva, se dejen al abandono y están siendo invadidas, ¿no? Entonces, yo considero, y mi punto de vista es que sí, el tema de una de las garantías es la permanencia del dominio del Estado en su sentido estricto de la palabra. Bien, doctor, muchas gracias. Continuamos entonces. Juan José Yuncor o Rojas levantó la mano. Por favor, active el micrófono de su equipo. Buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Ya, doctor, buenas noches. Una consulta. Mire, por acuerdo del consejo, la municipalidad donó un lote que pertenece a una habilitación urbana, pero hemos querido inscribir este lote en registros públicos y nos dicen que tenemos que, que la habilitación tiene que tener las dos partes terminadas, ¿no? El proyecto que ya está aprobado y la recepción de obra. No podemos inscribir porque el proyecto no tiene pistas, vereda, no tiene los servicios, ¿no? Ahora, nos dan una opción, que en su defecto tenemos que adjuntar la resolución de libre disponibilidad. No he encontrado un antecedente, he estado leyendo, SUNAR también ha aprobado así, con libre disponibilidad para que se pueda inscribir definitivamente, ¿no? No sé qué salida me puede dar para poder inscribir un predio que es de aporte en esa resolución de habilitación urbana. ¿Aporte a qué institución o a qué servicio? ¿Educación, salud? Salud por parte de la municipalidad. Ya, a ver, quiero que me repitas algo. Me dices que la municipalidad donó, dio en donación a través de una asamblea, un acta. Sí, primero aprueba una habilitación urbana en la oficina de catastro y luego con un acuerdo de consejo dona ese lote de aporte. Ya. Ya, y nosotros hemos querido inscribirlo en registros públicos, pero mientras no se inscriba la recepción de obra, o sea, pistas y veredas, no hay servicios de agua y luz, no se puede inscribir definitivamente. Ya, el predio está inscrito. El matriz, nada más como rural. ¿Está la anotación preventiva? No. No, nada. La habilitación urbana, el proyecto, nada. No, nada, ni el proyecto. ¿Ha pasado el tema de la conformidad de obra? No. No, nada. Está en plano, se puede decir, ¿no? Y en el terreno en físico. Ya. Ahí hay un problema, porque la ley 29090 establece ciertos requisitos para que se materialice los aportes. ¿Ya? Hay que recordar que todavía este predio en registros públicos está inscrito como una propiedad privada. Sí. ¿Ya? Ojo, propiedad privada. Entonces, ni siquiera ha pasado por la solicitud de inscripción de la anotación o de la inscripción de la licencia de aprobación de la habilitación urbana. Doctor, disculpe. Tengo dos casos. Una que sí está aprobado preventivamente el proyecto y el otro ni siquiera está presentado. Y en ambos nos han donado dos terrenos, ¿no? Ya, por eso, con la sola aprobación del proyecto no culmina el proceso sí. de transferencia, usted lo sabe. Sí. La recepción para que uno recepcione o uno obtenga la recepción de obra, tiene que cumplir ciertos requisitos. La 29090, en uno de los requisitos establece, para que tenga la conformidad de obra, que se firme un documento privado de transferencia entre la municipalidad y el habilitador, o el particular habilitante, ¿no es cierto? En esa transferencia, ese documento privado es suficiente para que se materialice la transferencia de propiedad. Hay que recordar que el Código Civil no exige mucha formalidad en el tema de la compra-venta. El Código Civil señala que la transferencia de bienes muebles se da simplemente por el consentimiento de las partes. Entonces, claro, hay un requisito adicional para inscripción en los registros públicos y para que esta...
Sí, diga. Sí, la 29090 te dice que la habilitación tiene que tener su aporte, ¿no? Así Ya es. están los aportes en esa habilitación y está inscrito los lotes preventivamente en registros públicos. Ujú. Ahora, no podemos inscribir ese lote a favor de salud porque no está recepcionada la obra. Ese es un caso. En el otro, está aprobado con resolución nada más y nos han donado también un lote. Y no podemos inscribirlo porque ni siquiera el proyecto está en registros públicos. ¿Cómo lo inscribimos esos dos lotes? Por eso, mire, la habilitación urbana se da con la conformidad de obra. Y está Sí, inscrita la anotación preventiva de la licencia y en el resuelve de dicha resolución, no está con compra-venta garantizada sí, y sí. edificaciones, no se va a poder independizar. Pero volvemos a lo mismo. Uno de los requisitos para que se otorgue la conformidad de obra es que se suscribe el contrato, entre comillas, de donación de esa parte del predio como aporte. Sí está como aporte. No existiría. Ahora, si usted me dice, tengo ese documento, yo le sugeriría que adjunte ese documento y que solicite. Ya, pero doctor, y disculpe, Ahora, y en su defecto nos piden adjuntar la libre disponibilidad no, a ver, una donación de la municipalidad a favor de salud. de salud. Por eso, pues ahí Ujú. tienes que acreditar el tracto sucesivo. Porque tú vas a presentar ahorita tu contrato privado con declaración jurada y tú me vas a decir quién te ha dado ese predio como La aporte, municipalidad. me Ajá. vas a decir la municipalidad. Entonces va a ir a registros públicos y lo que va a encontrar el primer defecto es la no adecuación con el antecedente registral. Y me refiero que el que transfiere es persona distinta al titular registral. O sea, el transferente, aquel que dona, es la municipalidad, sin ser propietario. Sí. Entonces, ese es un gran problema. Por eso se tiene que lograr el tema de la recepción de obras, para que se No, pueda pero materializar el para ser, tema sí, para ser sincero, no lo van a hacer. ¿Qué ¿Perdón? es? Para ser sincero, no lo van a hacer. No van a colocar pistas de veredas, agua y desagüe. Venden así como lotización. ¿Qué Ya. otra salida nos pueda para sanear esos dos terrenos? Mira, yo te sugeriría que converses pues con el dueño de la propiedad privada o que se hagan las conversaciones con el dueño de la propiedad privada. Fácilmente les puede donar mediante una escritura pública y esa escritura pública es suficiente para que la institución me inscriba a su nombre. En este Ya, caso, pero eh, salud. en una, doctor, en una ya está inscrito preventivamente. Ujú. Ya, ¿cómo saldría? Y en la otra ni siquiera está inscrito el proyecto. ¿Cómo Ya, también? pero mientras que no exista la conformidad de obra, repito, Ya, esa anotación preventiva queda como anotación preventiva y únicamente los lotes independientes salen a independizarse, pero también como anotación preventiva. Ahora, sí. las anotaciones de preventiva tienen una fecha de caducidad. Son 36 meses ampliables por 12 meses más. Entonces, en cualquier momento esa anotación preventiva va a caducar, se va a cancelar, se va a cerrar esas partidas preventivamente abiertas. Entonces, no tiene sentido de que yo te diga ahorita, oye, ¿sabes qué? Solicita la anotación o la indemnización preventiva en mérito a eso. No tiene sentido. Mm, Es más, por la sola solicitud ya se debería, ojo, cuando hay conformidad de obra, la sola solicitud de la institución claro. beneficiada, por ejemplo, aporte para salud, la institución beneficiada, este, solicita la inscripción, pero tiene que rezar en la resolución. ¿Y quién es la autoridad competente para que expida dicha resolución de conformidad de obra? La municipalidad. Ya, entonces en ambos casos los propietarios tienen que donar a salud. Así es, para no depender de lo que es del tema del procedimiento de De la recepción. habilitación urbana. Así es. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué no quiere dar la conformidad de obra? Tú bien me estás diciendo que los habilitadores no quieren hacer nada. No, no lo van a hacer. Ajá. Entonces ahí hay un gran problema, pues. Y eso, el tema de disponibilidad, libre disponibilidad, Ahora, ¿no dan esa salida? no, tampoco, amigo mío, tampoco, amigo. Porque la libre disponibilidad no va a encajar. Como ya te dije, es un documento, es un predio privado. Es un predio privado. Todavía no ha pasado a manos de la institución como aporte. Todavía está en proceso. Hay un lapso de tiempo para la ejecución de la habilitación urbana. La licencia y la conformidad de obra. ¿No? Es por eso que la ley te da 36 meses.
prorrogable por 12 meses más. Estamos hablando de 3 a 4 años para que tú puedas habilitar el predio. Sí. Doctor, ¿usted dispone la próxima clase? Para, no sé si le puedo dictar el número de título, que lo revise. Sí, mañana tenemos clase, esta hasta a la misma hora, de 7 tal. Dame la ¿Puede, esquema de observación puede, puede apuntar el número de título, por favor? a ver, dame. Ya, 2021. ¿Qué municipalidad o dónde es eso? En Chota. Chota, Cajamarca. Sí, sí. Zonal 2. Número, 2021. Ya, 0178-1875. 0178-1875. Sí, Ya lo tengo. ya, doctor. Es la oficina registral de Chota, ¿no? Sí, Así está, como oficina registral de Chota. sí, 2, en la zona 2. Ya, listo. Ya lo tengo. Gracias, doctor, disculpe. Gracias. Quiero Beatriz, complementar en por favor. esto. A ver, doctor, adelante. El tema de la donación requiere una formalidad mínima, ¿ya? Requiere una formalidad mínima. Y la formalidad mínima es escritura pública, ¿ya? Si no se cumple con la elevación de dicha minuta de donación a escritura pública, no se va a inscribir. Va a ser observado por registrador, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Código Civil establece bien claro que para que opere o para que se consolide la donación, esta tiene que ser mediante escritura pública, ¿ya? Sí, Beatriz Rivera había levantado la mano, por favor, active su micrófono. Beatriz Rivera, Aló, ahí está. Buenas noches. adelante. Aló, buenas noches. Sí, Sí, le bueno, escuchamos, Beatriz, por favor, lo más concreto Buenas posible. noches. ¿Cómo están? Sí, tengo el caso de un predio de la Municipalidad Provincial de Atalaya que fue inscrito en la SUNAT en primera de dominio y actualmente tiene un uso de zonificación de recreación para parque. Sin embargo, debido a la necesidad de vivienda que hay en la ciudad, se está optando por hacer una habilitación urbana con fines residenciales de vivienda social. El predio está ubicado en un área de expansión urbana. Mi pregunta es, ¿qué opción se puede optar para llevar a cabo este proyecto? Ya que basándonos en el artículo 37 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, menciona que las municipalidades provinciales pueden aprobar de manera excepcional cambios de zonificación con fines de proyectos de interés social. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir para hacer este cambio de zonificación de este predio? Porque como mencionaba antes en esta exposición, los bienes estatales dedicados a parques son imprescriptibles, ¿no? Y ahí mi duda. Gracias. Sí, lo que tiene que hacer es una desafectación, porque primero hay que ver si este predio, este parque, ha perdido la naturaleza de parque, pues, de servicio público, de dominio público. ¿Ha perdido? ¿Cómo dice? Este parque ha Allá. perdido esa naturaleza de dominio público, es decir, ha habido invasiones, hay construcciones informales. No, no, no. Está como, está libre. Está libre, o sea, Ajá. potencialmente puede ser utilizado como parque, pero la municipalidad no lo quiere hacer. Ahí así, estaba siendo utilizado como terreno de recreación para unas carreras de motocross. Ujú. Ajá. Y Ya, está pues cercado. claro, la finalidad me dices que era para parque, pero se estaba dando un Ajá. uso distinto. No, sino que es un nuevo proyecto que se quiere hacer de habilitación urbana para vivienda. Nunca cambió Ya, de... Ajá. Sí, sino pero, que en el plan de pero desarrollo urbano lo esto estipulan está como... inscrito como aporte, me dices, pues como aporte. Entonces ahí ya tiene que intervenir la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Ustedes tienen que, eso es un bien público, no es un bien privado. Ustedes no pueden disponer así por así. Tienen que pedir la autorización y el análisis y el estudio si esta ha perdido la naturaleza de dominio público. Lo tiene que hacer la Superintendencia de Bienes Nacionales y seguramente saldrá la resolución de desafectación y ya ustedes con eso podrán hacer la habilitación urbana. La evaluación lo hace estrictamente la Superintendencia de Bienes Nacionales, no registros públicos. La desafectación. Uh-huh. Ya. Entonces, ¿Ya? primero tendríamos que hacer eso, ¿no? Ya, Sí, muchas sí. gracias. Ya está.
Gracias. Son 9:10, doctor. ¿Podemos contestar un par de preguntas? Dependerá de usted. Miren, mañana ya hay que continuar porque yo tengo una exposición de una maestría, por favor, les avisé al instituto. Tomen nota y mañana al inicio de las clases vamos a tocar los casos específicos. Yo también he dejado acá unas preguntas que han hecho respecto a la aplicación temporal de esta norma o algunos trámites que han realizado con el Decreto Supremo 130, una anotación preventiva y cómo tendrían que hacer la anotación definitiva con el actual reglamento. ¿Qué se hace? ¿Se continúa con el anterior Decreto Supremo o se adecúa o ya con el nuevo reglamento, ¿no? Entonces hay algunas cosas que hemos dejado pendientes. Yo les pediría que por favor por ahora me disculpen. Ya mañana temprano continuamos con las preguntas. Correcto, doctor. Entonces, las personas que han levantado la mano, mañana empezamos con la pregunta de ellos: Carmen Rosel, Antonio Canchis, Kira Mota, Segundo Jacome, Johnny Núñez, el día de mañana. Doctor Rosel, muchísimas gracias. Les recordamos, mañana continúan las clases a las 7 de la noche.